antes que todo, darles las buenas noches a nuestros queridos amigos, hermanos que nos siguen todos los martes. Somos Camino de Amor, y bienvenidos a los que están por Zoom y también a los que están por Facebook Live. Les damos las buenas noches y también les agradecemos por acompañarnos y tratando temas siempre de interés y que esperemos que sean de utilidad para nuestras vidas, ¿no? Para hacernos mejores personas y poder un poco enfrentar las cosas que se nos presenten en la vida de una manera más adecuada, ¿sí? Entonces vamos a tratar ahora el tema del sufrimiento, ¿no? El porqué del sufrimiento. Muy bien. ¿Por qué sufrimos? Esto es un extracto del capítulo 5 del Evangelio. Según el Espiritismo, es bienaventurados los afligidos. Vamos a ver de qué se trata este tema, ¿no? Bienaventurados los afligidos. Medio como que es una contradicción, ¿no? Pero vamos a ver. En primer lugar, esta es una figura en la cual muchas veces vemos la realidad de una manera y vemos los problemas, vemos el sufrimiento, lo vemos como una cosa negativa o una especie de maldición, ¿no? Que nos cae y creemos no ser merecedores de los problemas que a veces nos ocurren, ¿no? Problemas de diferentes tipos, de diferentes formas, ¿no? Problemas de salud, problemas materiales, falta de recursos, enfermedades, problemas, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacemos es ver la parte de encima, ¿no? Pero muchas veces debajo está una verdadera causa, una situación que a veces no comprendemos y que hoy día vamos a tratar de explicar. Más aún, Jesús ya lo comentó, lo dijo, lo enseñó. Pero igual vamos a repasar. Muy bien. Primero, antes que todo, como siempre, vamos a ir al diccionario y entender un poco las palabras, ¿no? Porque hablamos de bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado significa ser, pues, vamos a agarrar la segunda definición que está en el diccionario. Bienaventurado quiere decir afortunado, feliz, ¿no? Ese es un bienaventurado. Bienaventurado eres afortunado por algo o eres feliz, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Igual, por extensión a lo que Jesús nos enseñó, las bienaventuranzas, ¿no? Y bueno, como dicen, bienaventurados los afligidos, ¿qué cosa es aflicción? Aflicción es el efecto, dice, de afligir o afligirse. Pero entonces, ¿qué cosa es afligir o afligirse? ¿Qué significa? Afligir significa, al hablar de aflicción, estamos hablando de molestia, sufrimiento físico, tristeza, angustia moral, preocupación, inquietud, sufrimiento físico o también moral. Miren, todas estas acepciones, ¿no? O sea, aflicción viene a ser sufrimiento, ya sea físico, ya sea moral, ya sea también hasta espiritual. O sea, algo que nos desarmoniza, nos lleva a una situación de dolor, ¿no? De dolor. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, ¿y qué nos dice pues Jesús? Bienaventurados los afligidos. O sea, ¿cómo es esto, no? Afortunados los que sufren, afortunados o felices los que tienen sufrimiento, los que están enfermos, los que tienen problemas. Como que fuera una contradicción, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a ser feliz si estoy con problemas, con sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, es lo primero que uno cuestiona, ¿no? O sea, ¿qué Jesús se equivocó? ¿Qué me está hablando? ¿No? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vamos a ver que tenía pues mucha razón. Inclusive él habla en las bienaventuranzas, dice, ¿no? Bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque ellos serán consolados. ¿Quiénes lloran? Lloran, el llanto es una expresión del dolor, ¿no? De manifestar el dolor. Los niños lloran, ¿no es cierto?, cuando son pequeños por molestias, básicamente molestias físicas, ¿no? O sea, o tienen cansancio, o tienen sueño, o se golpean, lloran, ¿no?
Pero los adultos ya no lloramos por eso, normalmente lloramos por otro tipo de problemas, ¿no? Problemas básicamente de sufrimiento moral o algunas cosas diferentes, ¿no? Y promete consuelo, o sea, nos van a consolar, dice. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué más dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, aquellos a quienes pasan por situaciones de miseria, de hambre, de injusticia, dice que serán saciados. ¿A qué se refiere con eso? Que serán, pues, recompensados, ¿no? O sea, si tenía hambre, vas a recibir alimento. Si fueron injustos contigo, serán justos en algún momento, ¿no? Él nos promete eso. ¿Qué más? Dice, bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se habla no estamos hablando acá pues de un delincuente, ¿no? Sino de la ley humana, que muchas veces, basada en los intereses de particulares de algunas gentes, o de algunos que tienen poder, persiguen a aquellos a que se oponen a mantener el poder, el control de los recursos de la gente, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Y a ellos les ofrece el reino de los cielos. Aquel que ve una injusticia y quiere hacer la justicia, luego será perseguido, dice. Y es cierto, hasta ahora lo vemos, ¿no? Entonces, a ellos les promete el reino de los cielos. Eso está en San Mateo, ¿no? El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, los versículos 5, 6 y 10. Son hablando ahí de las bienaventuranzas. O sea, vimos que el significado de bienaventuranza era afortunado o feliz, ¿no? Pero ustedes estaban diciendo, pero ¿qué estás hablando? ¿Cómo va a ser feliz si está llorando? ¿Cómo va a ser feliz si tiene hambre? ¿Cómo va a ser feliz si lo están persiguiendo? Están cometiendo injusticia. A ver, vamos a ver de qué se trata esto, que ya estamos medio mareados, ¿no? Estamos medio, no entendemos bien qué pasa. Pero lo dijo Jesús, entonces algo de razón habrá. Entonces vamos a ver, porque hasta donde sabemos, Jesús nunca mintió, ¿no? No era mentiroso, todo lo que él decía era cierto. Y también otra cosa de Jesús, que él, como espíritu elevadísimo, el espíritu puro que era, él se adelantó, pues él tenía mucha sabiduría y conocimiento, entonces se adelantó a la época, ¿no? Y nos daba ya un poquito de la visión de lo espiritual en cuanto el hombre en ese entonces podía entenderlo, ¿no? Porque no le iban a entender todo, obviamente, ¿no? Por eso él tampoco se esforzó en darle mucho detalle, simplemente contaba sus parábolas en forma de cuentos así simples para que la gente entendiera, ¿no? Esa era la forma que tenía de enseñar. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Pero miren, hay un requisito, dice, son los que lloran y luego serán consolados, pero son aquellos que sufren las pruebas, pero con resignación y paciencia. Porque hay varias formas de sufrir, ¿no? Una forma de sufrir es, ¿cómo? Renegando, maldiciendo a Dios, haciendo pataletas, no resignándose, convirtiendo su carácter en amargura, en hacer sentir mal a los demás, ¿no? Pero él lo promete para aquellos que sufren sus problemas, sus pruebas, con resignación y paciencia. Obviamente, Dios nos ha dado a los seres humanos la inteligencia y la voluntad para tratar de resolver los problemas que nos puedan ocurrir en la vida, problemas de diferente índole. Entonces, es nuestro deber tratar de solucionar esos problemas, ¿sí? Pero, si es que hacemos nuestro máximo esfuerzo y no podemos lograrlo, tampoco eso nos da derecho a ponernos en rebeldía contra Dios, ¿no? Ni hacer pataletas, ni perturbarnos nosotros, ¿no? Entonces, una vez que uno llega a su límite de poder buscar los caminos de solución,
le queda la resignación y también la paciencia, ¿no? Para poder enfrentar de una mejor manera estos problemas que en la vida siempre van a haber. Porque nadie puede decir, no, yo no tengo problemas o no voy a tener, ¿no? Nadie puede decir eso. Todos hemos tenido, o tenemos o tendremos, ¿no? Entonces, lo recalca, ¿no? Aquellos que ante el sufrimiento se rebelan y se desesperan, no tendrán el consuelo que dice Jesús. Entonces, acá el tip, digamos, es no desesperarnos. El que se desespera pierde, como dice el juego, ¿no? Desespera pierde. No debemos perder la armonía, la fe y estar siempre conscientes del ofrecimiento del Maestro Jesús, ¿no? Que Él nunca nos mintió, nunca nos mintió. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán saciados, dice, ¿no? Comentábamos el caso cuando alguien se enfrenta a los poderosos, a los grupos de poder, a las mafias, ¿no? Obviamente estas mafias no van a querer, pues, soltar, digamos, el poder y la capacidad que tienen de manejar los dineros, el poder mismo, ¿no? Entonces, aquel que se quiera oponer o quiera hacer justicia va a ser perseguido, obviamente, no van a tratar de eliminarlo del camino, ¿no? Entonces, estos son aquellos que sufren las desigualdades entre las personas, ¿no? Porque el poderoso maneja muchas veces la autoridad o maneja los organismos que pueden jugar a favor de él, ¿no? Los que inclusive pisotean sus derechos, ¿no? Reclaman y nadie los escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen poder, pues, ¿no? O sea, son simples ciudadanos o a veces personas de escasos recursos, reclaman y nadie les escucha. ¿Por qué? Porque si sale una noticia, nadie va a comprar el diario o mirar la noticia en la televisión, digamos, ¿no? Pero ese es el llamado, ¿no? Ese es el llamado. A ver. Muy bien. Acá tenemos un claro ejemplo, de persecución, ¿no? ¿Quién es el señor que está acá en la fotografía de la diapositiva? Gandhi, ¿no? Todos lo conocemos, Gandhi. ¿Y cuál fue su rol? Él pues se opuso al poder absoluto que tenía el control del gobierno y del pueblo, de los británicos, ¿no? Entonces, sin embargo, este poder era violento, era dictatorial, pero él jamás, como nos salió en la lectura de inicio, jamás respondió con violencia, ¿no? Él era un hombre, aparte de ser un hombre brillante, culto, era un hombre también pacifista, ¿no? Entonces siempre estuvo al lado de la paz, de buscar la solución sin recurrir a la violencia, ¿no? Entonces, sin embargo, él fue un terco defensor de los débiles y veía que había muchas injusticias en su pueblo y él quiso, pues, reclamar, ¿no? Por aquellas personas que, estando, pues, con inferioridad de recursos ante los poderosos, sufrían, pues, muchas injusticias, ¿no? Entonces, él, por hacer ese papel de tratar de defender a los débiles y reclamar por sus injusticias, se vio perseguido, porque pues su participación incomodaba a los poderosos, ¿no? A los que estaban detentando el poder en esos momentos, ¿no? Obviamente, si hay uno que me viene a mover el piso, yo trato de silenciarlo, ¿cierto? Hasta lo metieron a la cárcel y todo eso, ¿no? ¿Cuál es la justicia entonces de las aflicciones, de los sufrimientos? ¿A qué responde esto, ¿no? Recordemos lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando él se reunía con la gente sencilla y los apóstoles, perdón, los discípulos que lo rodeaban y lo acompañaban, y también la gente sencilla del pueblo que
lo seguía y lo escuchaba cuando él hablaba, ¿no? Y entonces, alzando sus ojos hacia sus discípulos, él decía: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque saciados serán. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Entonces, él estaba haciendo promesas. ¿Se dan cuenta? Todas son promesas. Promesas, pero eran en el presente. No, si se dan cuenta, las promesas que él está haciendo hablan de futuro, ¿no? Hartos serán, dice, ¿no? Porque reirán. Está hablando en tiempo futuro, ¿no? Sin embargo, les da una esperanza porque le dice bienaventurados, o sea, afortunados, felices los pobres, porque suyo es, o sea, les asegura que van a llegar al reino de Dios. En ese entonces hablaban esos términos. Ahora podríamos hablar que bienaventurados los que están pasando por situaciones económicas difíciles, porque si llevan ese problema de una manera honesta, tratando de trabajar y salir adelante, y aún así pues permanecen con esas dificultades, van a llegar cuando les toque ir al verdadero hogar, al plano espiritual, llegarán al plano espiritual a un lugar de luz, un lugar bonito. Eso es lo que él promete, ¿no? Y los demás sufrimientos son temporales, también a eso se refiere, son temporales, después serán recompensados. Esto está en San Lucas capítulo 6 del Evangelio, si quieren revisarlo más en detalle. O sea, tanto San Lucas como San Mateo hablan de las bienaventuranzas, ¿no? Y también se refiere a los poderosos, ¿no? Se refiere a los ricos. Dice: mas ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Se refiere a la ventaja que tiene aquel que posee la riqueza frente a aquel que está en la miseria o tiene escasos recursos económicos. Tiene ya una ventaja de por sí, ¿cierto? Entonces, ay de ustedes los que están hartos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque gemirán y llorarán. También está en San Lucas, en el mismo capítulo. Entonces, él por un lado da esperanza a los que están pasando por situaciones de dolor, de sufrimiento, y también les dice, ojito, ojito, les dice a los que tienen todo satisfecho, todo saciado, que algo puede pasar si es que no se portan bien. Ahora vamos a ver qué significa portarse bien. Entonces, habla de los pobres porque suyo es el reino de Dios. Esa es la primera frase que vimos. Bienaventurados, afortunados los pobres porque suyo es el reino de Dios. Entonces, ¿a qué pobres, no? Se refiere a aquellos que no tienen bienes materiales, ni siquiera los medios básicos para sobrevivir. Pero, sin embargo, no se quejan de su miseria y buscan trabajar para satisfacer sus necesidades y practicar el bien para su mejora espiritual. ¿Sí? Entonces, son personas que, a pesar de estar ¿cuántos casos se dan? ¿No? Hemos conocido. Personas que están en la miseria, vienen de una familia de escasos recursos, pero ellos, en base a su empuje, a su honradez, a su esfuerzo, salen adelante, trabajando honestamente, o estudiando y logrando mejorar, ¿no? Esa es la forma. Lo que a veces también vemos es lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario? Estando en un ambiente de ese tipo, buscan muchas veces lo fácil, ¿no? El robo, las drogas, ese tipo de cosas, ¿no? Perdón. Entonces, tengamos en consideración esto, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? La actitud frente a la situación difícil, ¿no? La actitud siempre debe ser una actitud correcta, moral, elevada, ¿no? No una actitud de
rebeldía o de inmoralidad, ¿no? También habla de los que tienen hambre porque hartos serán. ¿A qué se refiere? Entonces uno podría entender, ¿no? Solo los pobres van a gozar de la gracia divina, porque los que tienen hambre normalmente son las personas pobres, ¿no? Porque no pueden satisfacer esa necesidad básica, porque la comida es una necesidad básica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo los pobres van a estar en un lugar bonito, en el plano espiritual, gozando de la gracia de Dios. ¿Mm? Pero no, claro que no, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? O sea, ricos, pobres, católicos, ateos, espíritas, todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, ante Dios todos somos iguales, ¿sí? En realidad, para que nosotros seamos vistos de una manera agradable por Dios, lo único que interesa, Dios no nos va a preguntar, oye, ¿tú qué religión tenías? ¿No? O ¿dónde vivías? O ¿qué marca era tu carro? No, no nos va a preguntar eso. Nos va a preguntar cómo fue nuestro comportamiento, ¿no? ¿Cuál fue nuestra conducta moral, espiritual, ¿no? Eso es lo que realmente importa. Si amamos a nuestros semejantes. O sea, la vez pasada conversamos con Ricardo sobre el concepto del amor, pero acá aparece de nuevo pues, la palabra amor, pero el amor cristiano, pues, ¿no? Nos referimos al amor cristiano, no el amor que a veces vemos en las series, en las películas, ¿no? Que el amor se entiende como abrazos, besos, ¿no? O sea, esto es más allá, es más sublime, ¿no? Es el amor cristiano, se refiere a eso, ¿no? Yo puedo amar a alguien que me hizo daño, sí, puedo amarlo, pero no quiere decir que voy a ir a abrazarlo, a darle besitos, ¿no? Puedo amarlo en el sentido de no desear vengarme de él, de orar por él, de, bueno, perdonarle pues la falta, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una actitud positiva cristiana hacia él, es expresar el amor, ¿no? El amor que Jesús nos enseñó. Practicando el bien, ¿no? O sea, ¿qué significa practicar el bien? ¿Significa no hacerle daño a nadie? No, va más allá, ¿no? O sea, no hacerle daño a nadie es neutro, no haces ni bien ni mal. Pero hacer el bien es ejercer tu libre albedrío en favor del prójimo, ¿no? No, pero yo no tengo plata, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a ayudar al prójimo, no puedo, con la justa me alcanza la plata. No estamos hablando de plata. El abrazar a alguien, aunque sea escucharle lo de la pena que te quiere contar, ya le estás regalando no plata, le estás regalando tu tiempo y tu atención. Eso es practicar el bien, ¿no? ¿Sí? O sea, hay muchas formas de practicarlo. Viviendo el Evangelio son las enseñanzas que Jesús, el resumen de las enseñanzas que Jesús nos dejó, ¿no? Que en la época que él estuvo acá, él las compartía en vivo y en directo con sus discípulos y con la gente del pueblo. De repente nosotros también hemos estado en algún momento ahí al lado de él, ¿no? En una de nuestras encarnaciones anteriores. Hemos estado al lado del Maestro Jesús. Qué bonito. Y algo nos quedó y que ahora estamos tratando de buscarlo, ¿no? Recién después de 2000 años intentamos entender lo que nos quiso decir, ¿no? De repente en ese momento no entendíamos nada, pero algo nos quedó y ahora ya queremos entenderlo, después de entenderlo, llevarlo a nuestro corazón y después de llevarlo a nuestro corazón, vivenciarlo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, como dice acá, viviendo el Evangelio. Porque podemos encontrar mucha gente, ¿no? Que se conoce de memoria el Evangelio, te hace las citas, que el Salmo no sé cuánto, Mateo capítulo tal, versículo tal, dice tal cosa, se lo saben, pero lo practican, lo viven, esa es otra cosa, diferente. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque hartos serán. La otra pregunta, ¿no? Tal vez todos los ricos van a sufrir porque les dice, ¿no? Oh, ustedes ricos, ¿no? Le dice. Entonces,
Quiere decir esto que todos los que están, como la gráfica, un poco encadenados al dinero, van a sufrir de todas maneras por el hecho de ser ricos. No, solamente sufrirán aquellos que hacen mal uso de su riqueza. ¿Qué cosa es hacer mal uso de la riqueza? Es usarla en forma egoísta, ¿sí? Solamente para satisfacer mis deseos, mis pasiones, mis gustos, solamente yo. Porque el objetivo de la riqueza, sabemos, es generar trabajo y progreso, ¿no? Para los demás. Ese es el objetivo de la riqueza. No, pero yo quiero vivir decentemente, pues tengo mi trabajo y gano bien, o tengo mi negocio y me va bien, quiero vivir decentemente. Perfecto, eso lo puedes hacer, porque es tu trabajo, tú lo estás logrando, muy bien. Eso está bien. Lo que está mal es que seas un excéntrico, pues, ¿no? Que gastes ya en excentricidades tu dinero, pudiendo destinarlo a subirle de repente un sol en el sueldo, en lo que ganan diariamente tus empleados, por decirte, ¿no? Generar riqueza, pensar en los demás, no evadir los impuestos que vas a tener que honrar la ley humana donde estamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que respetar en nuestro entorno social, ¿no? Entonces, y una cosa muy importante, porque a veces uno piensa que las cosas materiales que tenemos no van a durar para siempre, porque son para siempre. Pero no, pues nadie se muere y se lleva su ataúd, su joya, su casa, su auto, ¿no? Uno se va tal cual vino al mundo, ¿no? Regresa al plano espiritual. Más aún, el cuerpo se desintegra, se corrompe y ahí queda el cuerpo. Lo que regresa al plano espiritual es nuestro espíritu. Entonces, no somos dueños, somos depositarios temporales de los bienes, que son bienes de Dios, no son nuestros. No somos propietarios, como dice acá. Por eso la riqueza debe ser utilizada para generar trabajo en beneficio del prójimo y para que la sociedad progrese. Ese es el objetivo de la riqueza, ¿sí? No es excentricidades, ¿no? Como esos, a veces salen las noticias, ¿no? ¿Qué tal, no sé, pues, tal futbolista tiene 25 autos de lujo? 25 autos de lujo. Pucha, no le alcanza la semana para manejar los 25 autos, ¿no? No sé para qué tendrá 25 autos, ¿no? Y así, ¿no? Ese tipo de excentricidades que muchas veces vemos en las noticias, ¿no? Entonces, el Maestro Jesús promete una compensación a todos aquellos que sufren en la tierra. Pero esta compensación no es pues un cheque o un dinero o algo que nos va a pasar acá en esta vida, no, es una compensación que va a darnos en la vida futura. ¿Cuál es la vida futura? La vida en el plano espiritual, o muchas veces aquellos que están en la miseria, en la siguiente encarnación, les toca la riqueza, o al revés también, ¿no? O sea, los que están ricos en una encarnación, en la siguiente pueden venir como mendigos, porque no supieron dar buena utilidad a la riqueza. O al pobre que se esforzó y salió adelante, se le da la oportunidad de venir con riqueza para que pueda generar y que pueda ser solidario también con los demás, ¿no? Entonces, ese tipo de compensaciones, pero las más importantes son las que en el plano espiritual recibiremos. Acuérdense que el camino de la evolución nos lleva a todos a crecer espiritualmente, y mientras más crecemos espiritual, moralmente y en conocimientos, más, ¿quién sabe la respuesta? Más felices vamos a ser. O sea, en la medida que seamos más espirituales, de mejor moral y conozcamos más las realidades de la vida, conocimiento, eso nos lleva después a sabiduría, felicidad, ¿no? Prudencia, sabiduría, felicidad. Entonces, nos interesa como seres humanos ser mejores.
Miremoslo de esa forma. Entonces, porque si voy a ser mejor, voy a ser feliz. ¿Y quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices, ¿cierto? Entonces, nos conviene. Es un buen negocio. Entonces, y también ahí, miren, acá Jesús lo dice clarito, lo dice, ¿no? Que nos va a compensar en la vida futura. Con eso nos está diciendo, tú no te vas a morir luego que la muerte de tu cuerpo ocurra. Tú vas a seguir vivo, ¿cierto? Porque nos dice que nos va a compensar después. Entonces vamos a seguir vivos, porque si no, ¿a quién nos va a compensar si ya no estamos? No, nos va a compensar a nosotros, que vamos a continuar vivos luego de la muerte física, ¿no? Porque imagínense que Jesús sea un mentiroso y que nos diga eso y que mentira, ¿no? O sea, nos morimos y ahí se acaba todo. Entonces, ¿qué sería Jesús? Sería un mentiroso y sería un engaño. Y hasta donde sabemos, pues, el Maestro Jesús nunca mintió, ¿no? Entonces, esa es una promesa que Él nos da, una promesa que es valiosa, ¿no? Que nos da un norte en nuestra vida, nos hace dar sentido a nuestra vida. O sea, quiero ser mejor, quiero ser bueno, porque eso también redundará en beneficios para mí, ¿sí? O sea, es un buen negocio. Miremoslo así. Entonces, ¿qué pasará cuando acá son imágenes de la película Nuestro Hogar, los que la han visto? Y eso que nuestro hogar pues no es un lugar elevadísimo, ¿no? Si está bien, bien pegadito todavía a la corteza terrestre, pero ya se pueden ver ahí paisajes pues maravillosos, unos colores increíbles, música espectacular que nunca la hemos oído en la tierra en nuestra vida, ¿no? Entonces, ya como espíritus nos dice no vamos a tener pues esas limitaciones en el cuerpo físico, ¿no? El cuerpo se va gastando, se va enfermando, entonces vamos a estar limitados, ¿no? En el plano espiritual ya no, ¿no? No vamos a estar limitados ni por las enfermedades, ni por la vida material, ¿no? Y vamos a gozar de satisfacciones mayores y alegrías inimaginables. Eso es lo que Él nos vislumbra y nos promete. Entonces, si queremos llegar a esos niveles en el plano espiritual, empecemos ahora mismo, ¿no? A cambiar nuestras vidas. Ese es el mensaje, a cambiar nuestras vidas. Hacia el bien, obviamente, ¿no? Hacia el bien y hacia lo que nos enseña Jesús en su Evangelio. No nos aferremos a las cosas materiales, ¿no? En general, no nos apeguemos a las cosas, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos la certeza, ¿no? De que podemos estar con esa firme fe que Jesús nos dice, ¿no? Nos promete algo para el futuro. Sin embargo, es difícil entender pues lo que dice, ¿no? Es difícil entender que la utilidad de sufrir para ser feliz, ¿no? Nadie quiere sufrir, pues, ¿no? Nadie quiere sufrir. Entonces, pero acá también nos dice, ¿no? Si tú sufres, estás reivindicando tus errores del pasado. Entonces uno se podría preguntar, ¿no? ¿Y por qué unos sufren más que otros? ¿No? ¿Por qué unos nacen en la miseria y otros en la opulencia sin haber hecho nada para justificarlo, nada aparente? ¿Por qué a unos, por más que se esfuerzan, nada les sale bien? Mientras a otro no se esfuerzan mucho y todo les sale bien. Como esta figurita, ¿no? Uno se esfuerza poquito y va cosechando éxitos materiales y dinero, y el otro se esfuerza un montón y no avanza, no puede avanzar, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del sufrimiento? Y más aún, ¿no? Vemos estas desigualdades que hay entre los bienes y las miserias, ¿no? Desigualdades entre lo que se distribuye en el ser humano, lo que es el vicio, la virtud, y los hombres virtuosos que sufren al lado de los malos que prosperan, ¿no? O sea, hombres buenos que están sufriendo y hombres malos que aparentemente están prosperando, ¿no? Y esta pandemia nos ha traído muchas situaciones similares, ¿no? Hemos visto buenas personas, grandes amigos, correctas personas,
buenas personas en general, irse por el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces uno no entiende y vemos a aquellos que la maldad le vive o los vicios y esas cosas, están felices, todavía aparentemente felices, dando vueltas, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Entonces, la fe en el futuro nos consuela, y nos hace tener paciencia, pero pareciera que no explica estas cosas raras, anomalías, que pareciera que Dios no es justo, ¿no? Como a unos le da un montón, siendo medios viciosos o llenos de imperfecciones, y no les da mucho a aquellos que sí son buenos y son virtuosos, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿No? Sabemos que Dios tiene sus atributos infinitos, ¿no? Por ejemplo, Dios es infinito en su perfección. Es todo poder, todo justicia, todo bondad. Infinitamente justo, bueno y poderoso. Es todopoderoso, ¿sí? Entonces, sabemos que Dios es así. Y creemos que Dios es así. Estos son algunos de sus atributos, ¿no? La divinidad tiene muchos más atributos, muchos más atributos. Estos son solamente algunos. Partamos de la bondad y la justicia. Si Dios es infinitamente justo y bueno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas, no? Si Dios es soberanamente bueno y justo, entonces Él pues nunca va a agarrarse, va a agarrarle a animadversión, ¿no? Animadversión, o va a, digamos, ser desigual y caprichoso y enviarle a uno que es bueno, enviarle sufrimiento, ¿no? Dios no actúa así, su justicia divina es perfecta, no como la justicia humana, que sí está sujeta a errores, a imperfecciones, pero la justicia de Dios es perfecta. Entonces, si eso es así, entonces los problemas de la vida tienen pues una causa. Y si Dios es justo, esa causa debe ser justa también. Entonces, una persona buena que está sufriendo un problema, debe haber alguna causa para que esté pasando por esa situación. No es que Dios sea un caprichoso y le manda cosas para que sufra a alguien que es bueno, ¿no? No es eso. Algo debe justificar esa situación de dolor o sufrimiento. Entonces, para eso Dios nos da el consuelo y nos da a conocer, ¿no?, a todos nosotros las enseñanzas de Jesús, ¿no? O sea, las enseñanzas de Jesús son la guía, ¿no? Y siguiendo esa guía, como los manuales, ¿no?, para armar, a ver, me compré una silla y viene desarmada. Para armar esa silla, me fijo en las instrucciones para ensamblarla, ¿no? Entonces la armo, la silla, y si sigo las instrucciones bien, voy a lograr exitosamente armar esa silla. Igual, si sigo las enseñanzas de Jesús, como debe ser, de corazón también, no hacerlas como un robot, sino de corazón, las vivo, entonces voy a caminar en la vida de una manera mejor. Y lo más importante es que estoy caminando en un sendero que me va a llevar a Dios, ¿sí? De seguro. Ese es el camino seguro, el camino que nos enseñó Jesús. Entonces, ¿cómo pues que vamos a creer en la justicia de Dios si estamos viendo estas desigualdades entre los hombres, ¿no? Poco recibimos los mensajes, las enseñanzas, pero nos queda la duda, ¿no? ¿Por qué pues hay estas desigualdades, ¿no?, entre los hombres? ¿Por qué pasará esto? ¿Qué bueno es y mira cuánto sufre? El otro es un vicioso y mira cómo le va bien en todo, ¿no? No, a veces no hemos encontrado esos casos. Bueno, nuevamente, reitero, si Dios es justo y bueno, infinitamente, no va a permitir que nadie sufra sin merecer ese sufrimiento, sin merecerlo. Entonces, si alguien sufre, es por algo, por algo está sufriendo, por algo sufre.
Bueno, ya un poco está sugiriendo la respuesta a la figurita que están viendo ustedes acá arriba, ¿no? ¿Qué cosa les hace pensar eso? El hombrecito que empuja la ficha, está empujando una ficha, ¿qué va a pasar al final? Le va a caer la ficha que está atrás de él, ¿no es cierto? Eso se llama causa y efecto. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de ello, podemos decir como conclusión que nadie padece un sufrimiento sin una razón justa. Si yo estoy pasando por un sufrimiento es porque un error he cometido en esta vida o en vidas anteriores. Traigo un error ya. Ese error lo tengo que redimir, subsanar de alguna manera. Y hasta donde sabemos, hay dos formas de subsanarlo. Una es a través del amor, el servicio, la fraternidad, el servicio sobre todo hacia el prójimo. Y la otra es a través del dolor. Porque el dolor va a ser como ese impulso que nos va a hacer reflexionar y volver al camino del bien o reafirmarnos en el camino del bien si ya estamos llegando, ¿no? ¿Sí? Reforzará nuestra fe finalmente, ¿no? Como dice acá, nadie va a padecer sin una razón justa, porque Dios no permitiría eso. Entonces, en nuestros sufrimientos, siempre busquemos consuelo en paciencia, en la paciencia, en la resignación y en la fe. Recordando siempre que la vida futura nos reserva muchas alegrías, como dice acá, sublimes alegrías. ¿Sí? Es un llamado a reflexionar, porque todos estamos llamados a en algún momento de nuestras vidas tener dificultades de diversa índole, de diversa gravedad, ¿sí? Pero hay que estar preparados y pensar en lo que nos puede ayudar, ¿no? El consuelo de las palabras de Jesús, ¿no? Saber que nos espera un futuro de paz, de alegría, de luz, ¿no? Si sabemos llevar nuestras dificultades de una manera correcta. Primero, tratando de superarlas, encontrar soluciones, y si no se puede ya con ellas, con paciencia, dice acá, y resignación cristiana, ¿no? Eso es. Resignación no quiere decir tirar la toalla y deprimirme, eso no es resignación, por si acaso, ¿no? No, eso no es. Y les agradezco infinitamente por su atención el día de hoy. Gracias por acompañarnos, somos Camino de Amor y los esperamos pues todos los días martes a las 7:30, esperando que lo que hemos compartido el día de hoy haya servido como un pequeño farito de luz para iluminar nuestras conciencias, nuestro conocimiento y hacernos reflexionar en las cosas que en nuestras vidas tenemos que experimentar, ¿no? Basados en las enseñanzas del Maestro Jesús. Si quieren profundizar un poquito más, les recomiendo este maravilloso libro que se llama El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Allan Kardec no es el autor, él es el codificador quien sistematizó estos mensajes que vienen de la espiritualidad, una revelación espiritual, no de un espíritu, sino de muchos espíritus, ¿sí? Entonces, eso le da más peso, más fuerza, ¿no? Especialmente el capítulo 5, que es Bienaventurados los afligidos, donde ahí están explicadas todas las enseñanzas de Jesús, en lenguaje sencillo para entenderlo todos, con ejemplos y con las explicaciones del profesor Kardec, ¿sí? Por su atención.